Mi hermanastra me quitó a mi esposo y publicaba fotos burlándose de mí, pero ella no sabía que él también le era infiel. El día que la contrataron como profesora, envié todas las pruebas a su trabajo. Ahora ella está desempleada y él vive rogando ayuda. No pensé que iba a terminar contando esto, pero después de todo lo que pasó, necesito sacarlo de alguna forma porque todavía hay gente que cree la versión bonita que ellos quisieron vender. Yo estuve casada varios años con alguien en quien confiaba completamente. Teníamos una vida normal, nada espectacular, pero estable. Los dos trabajábamos, pagábamos nuestras cosas, salíamos de vez en cuando y teníamos planes a futuro bastante claros. No era perfecto, pero yo pensaba que era real. Y ese fue mi primer error. Mi hermanastra nunca fue alguien con quien tuviera una relación cercana, pero tampoco era un problema. Nos veíamos en reuniones familiares, hablábamos lo básico y ya. Con el tiempo empezó a acercarse más, decía que quería tener una mejor relación conmigo ahora que éramos adultas. Yo no sospeché nada raro, la verdad, me pareció incluso bonito que quisiera intentarlo. Ella empezó a ir más seguido a la casa. A veces caía sin avisar, otras veces se quedaba a cenar, y poco a poco se volvió algo habitual verla ahí como si fuera parte constante de nuestra rutina. Mi esposo al principio parecía indiferente, pero luego empezó a llevarse demasiado bien con ella, de esa forma que incomoda un poco pero que uno trata de ignorar porque no quiere parecer paranoico. Con el tiempo empecé a notar cosas que no encajaban. Conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación, miradas que duraban más de lo normal, bromas internas que yo no entendía. Recuerdo una vez que le pregunté a mi esposo si pasaba algo raro y él me dijo que estaba exagerando, que ella solo estaba pasando por un momento difícil y que yo debería ser más empática. Esa respuesta me hizo sentir culpable, como si el problema fuera yo por desconfiar. Todo se fue a la mierda el día que llegué antes de lo normal a la casa. No hubo escena dramática, ni gritos, ni confrontación en ese momento. Simplemente abrí la puerta, subí y los encontré en nuestra cama. Esa imagen se me quedó grabada de una forma que no puedo explicar, y lo peor fue la naturalidad con la que estaban, como si ya fuera algo normal entre ellos. Me fui sin decir nada. No porque fuera fuerte, sino porque no sabía ni por dónde empezar. Me sentía como una idiota completa por no haber visto lo obvio antes. Esa misma semana me fui de la casa y empecé el proceso de divorcio. Pensé que con eso iba a poder cerrar el capítulo, pero en realidad ahí fue cuando empezó lo peor. A los pocos días, mi hermanastra empezó a publicar fotos con él en redes sociales. No eran fotos discretas ni cuidadosas, eran provocadoras. Lugares que eran importantes para mí, sitios a los que yo lo había llevado primero, experiencias que eran nuestras. Y encima escribía cosas como que la vida siempre pone a cada quien en su lugar o que al final las cosas pasan como tienen que pasar. Era una burla directa, sin siquiera intentar disimularlo. Eso fue lo que más me dolió, más que la infidelidad en sí. Porque no solo me habían traicionado, sino que estaban usando mi propia vida como escenario para reírse de mí. Durante semanas vi todo eso en silencio, aguantándome las ganas de responder, de exponerlos, de hacer algo. Pero había algo que ellos no sabían. Antes de descubrirlos, yo ya tenía una espina con mi esposo porque su comportamiento había cambiado. No lo confronté en su momento, pero sí empecé a prestar atención. En una ocasión revisé su teléfono y encontré conversaciones que no cuadraban. No hice nada en ese momento porque no tenía el contexto completo, pero sí tomé capturas por si acaso. Después de todo lo que pasó, volví a revisar ese material con más calma y ahí entendí todo. Él no solo me había engañado con mi hermanastra, también le estaba engañando a ella. Había otra mujer, alguien del gimnasio con quien llevaba tiempo hablando. Los mensajes eran claros, no dejaban lugar a dudas. Se veían, se escribían cosas que no se dicen por error y, lo peor, hablaban de cómo organizarse para que ninguna de nosotras sospechara. Ahí fue cuando dejé de sentirme triste y empecé a sentir otra cosa. No fue inmediato, pero fue creciendo. Mientras ella seguía publicando su vida perfecta con él, yo tenía en mis manos pruebas de que todo eso era una mentira. Un tiempo después, ella anunció en redes que había conseguido un trabajo como profesora. Lo celebró como si fuera el comienzo de una nueva etapa. Incluso escribió algo sobre dejar atrás a la gente tóxica y empezar de cero.
Recuerdo haber leído eso y sentir una mezcla de rabia y claridad. No hice nada impulsivo. Me tomé varios días para organizar todo lo que tenía. Revisé fechas, ordené las capturas, dejé claro qué había pasado y cuándo. No exageré nada, no inventé nada, simplemente reuní la verdad de la forma más clara posible. El mismo día que ella estaba celebrando su nuevo trabajo, envié toda esa información a la institución que la había contratado. No escribí insultos ni amenazas, solo expuse los hechos tal como eran. No sé qué dijeron exactamente ni cómo lo manejaron internamente, pero el resultado fue rápido. Antes siquiera de empezar formalmente, perdió el trabajo. Desde entonces, todo se vino abajo para ellos. Ella dejó de publicar como antes y él empezó a aparecer en la vida de otras personas pidiendo ayuda porque ya no tenía dónde quedarse. Y lo más irónico de todo es que mientras ellos intentaban construir algo sobre lo que me hicieron, terminaron destruyéndose entre ellos sin que yo tuviera que hacer mucho más. Yo no gané nada material con esto, pero al menos dejé de ser la persona a la que estaban usando como chiste. Y, honestamente, con eso me basta. Actualización 1. Pasaron unas 2 semanas desde que todo explotó con lo del trabajo, y fue en ese punto donde realmente empecé a ver el alcance de lo que había provocado. Porque hasta ese momento todo había sido bastante silencioso desde mi lado, pero para ellos claramente no. Mi hermanastra fue la primera en reaccionar, y lo hizo de la forma más desesperada posible. Empezó con mensajes constantes, primero largos, tratando de sonar calmada, como si quisiera hablar las cosas, pero rápidamente eso cambió. En uno de esos mensajes me dijo que no entendía por qué yo había sido tan cruel, que lo que había pasado entre nosotros ya estaba superado y que yo no tenía derecho a meterse en su vida laboral. Esa forma de decirlo me dejó claro que en su cabeza, lo que hicieron no tenía el peso que sí tuvo para mí. Cuando no respondí, empezó a subir el tono, y en otro mensaje me llamó resentida, amargada, incluso insinuó que yo había sido mala esposa y que por eso todo había pasado. No le contesté ninguno. Después vino la etapa de las llamadas. Marcaba a cualquier hora, incluso de madrugada, y dejaba mensajes de voz donde se le escuchaba llorando y luego enojada en cuestión de segundos. En uno de esos audios dijo que ese trabajo era su oportunidad de empezar de nuevo, que yo le había quitado eso por pura venganza. Me llamó basura, luego me pidió perdón, luego volvió a insultarme. Era un ciclo constante que dejaba claro que estaba completamente fuera de control. Terminé bloqueándola de todos lados porque ya no quería seguir escuchando esa mierda. Lo que no esperaba era que intentara involucrar a la familia. Empezó a contar su versión, obviamente modificada, diciendo que yo estaba obsesionada con ellos, que no había superado la relación y que había inventado pruebas para perjudicarla. Durante unos días, varios familiares me contactaron con ese tono incómodo de quien no sabe a quién creer. Mi madre incluso me llamó y me dijo que necesitaba escuchar mi lado porque lo que le habían contado sonaba muy grave. No discutí, no intenté convencerla con palabras, simplemente le dije que le iba a enviar algo para que sacara sus propias conclusiones. Le mandé varias capturas, no todas, solo las necesarias para que se entendiera la situación completa. Después de eso no me volvió a cuestionar nada. De hecho, su reacción fue completamente distinta. Pasó de querer mediar a decirme que entendía por qué había hecho lo que hice. Lo mismo ocurrió con otros familiares, y ahí fue cuando la narrativa de mi hermanastra empezó a caerse. No tuvo cómo sostener lo que estaba diciendo porque la evidencia era demasiado clara. Mientras todo eso pasaba, mi exesposo había estado desaparecido del radar, pero eso cambió de forma bastante incómoda. Un día apareció en el lugar donde me estaba quedando, sin avisar, como si todavía tuviera derecho a presentarse en mi vida. Se veía mal, no en el sentido de dar lástima, sino en ese estado de alguien que ya no tiene control de nada. Intentó hablar conmigo en la puerta, diciendo que necesitaba explicarme las cosas, que todo se había salido de control y que yo era la única persona con la que realmente había querido estar. No le di espacio para desarrollar mucho más, pero aún así alcanzó a decir que lo de mi hermanastra no significaba nada, que había sido un error que se salió de las manos y que él nunca pensó que terminaría así. También insinuó que ella había exagerado todo y que la situación del trabajo era culpa mía, como si él no hubiera tenido nada que ver en lo que pasó. Esa parte me dejó claro que seguía siendo la misma persona irresponsable de siempre, incapaz de asumir nada.
Le dije que se fuera, que ya no tenía nada que hablar con él y que cualquier cosa relacionada con el divorcio la manejara por medio de los abogados. No grité ni hice una escena, simplemente cerré la puerta. Desde ese momento no volvió a aparecer en persona, pero sí supe por terceros lo que estaba pasando. Al parecer, después de que mi hermanastra perdió el trabajo, la relación entre ellos empezó a deteriorarse rápidamente. Lo que antes era una especie de fantasía donde ambos se sentían justificados, se convirtió en una cadena de reproches. Ella lo culpaba por haberla metido en todo eso, él la culpaba por haber sido tan evidente en redes sociales, y ambos evitaban asumir que lo que hicieron tenía consecuencias reales. Esa dinámica no duró mucho. Según me contaron, las discusiones eran constantes y cada vez más agresivas, hasta que en algún punto ella decidió echarlo del lugar donde estaban viviendo. No fue algo elegante ni civilizado, fue una pelea donde terminaron sacándose todo en cara, incluyendo la infidelidad que él había cometido con la otra mujer. Eso fue lo que terminó de romper todo, porque ella, que había estado jugando a ser la pareja oficial, se dio cuenta de que ni siquiera tenía ese lugar. Después de eso, él empezó a moverse de un lado a otro, quedándose con amigos, intentando que alguien le hiciera el favor de darle un espacio temporal. Pero su reputación ya estaba dañada, y la gente que sabía lo que había pasado no estaba muy dispuesta a involucrarse. No era solo la infidelidad, era todo el conjunto, la forma en que manejó la situación, la falta de responsabilidad, todo. Mientras tanto, yo seguía con mi proceso de divorcio, que avanzaba de forma bastante directa porque no había bienes complicados ni hijos de por medio. Fue un trámite frío, pero necesario. En medio de todo ese caos externo, ese proceso fue lo único que sentí que estaba bajo control. Lo más extraño de estas semanas ha sido darme cuenta de cómo cambia la percepción de las personas cuando sale la verdad completa. Al principio yo era la ex resentida, la que no había superado la relación, la que quería hacer daño. Después, cuando todo empezó a salir a la luz, esa imagen cambió completamente, y aunque no era algo que estuviera buscando, fue inevitable notarlo. No siento que haya ganado nada en el sentido tradicional, pero sí siento que recuperé algo que me habían quitado cuando empezaron a burlarse de mí públicamente. Ya no soy la persona a la que estaban usando como ejemplo de lo que no hay que ser, y eso, considerando todo, ya es bastante. Actualización 2. Pasaron varias semanas sin que nada pareciera cambiar en la superficie, pero por dentro todo se estaba reordenando de una forma que ninguno de los dos terminaba de comprender del todo. Porque ya no se trataba únicamente de lo que decían o hacían cuando estaban juntos, sino de todo lo que empezaba a ocupar sus pensamientos cuando estaban separados. De esas pequeñas pausas durante el día en las que el recuerdo del otro aparecía sin aviso y sin una razón clara, alterando el ritmo normal de las cosas y dejando una sensación difícil de ignorar, como si algo estuviera tomando forma sin pedir permiso y sin ofrecer explicaciones inmediatas, lo cual volvía cada interacción posterior más cargada, más consciente. Más difícil de tratar como algo casual o pasajero. En ese intervalo de tiempo, las conversaciones cambiaron de tono sin que hubiera un momento específico en el que pudieran señalar el inicio de esa transformación, porque simplemente dejaron de ser superficiales. Empezaron a quedarse más tiempo en temas que antes habrían evitado, y poco a poco fueron desarmando ciertas partes de sí mismos que normalmente mantenían resguardadas, no desde una intención explícita de abrirse, sino desde una necesidad que surgía al darse cuenta de que el otro no reaccionaba como esperaban, que no juzgaba de inmediato ni intentaba acomodar lo que escuchaba dentro de una idea preconcebida, lo que generaba una especie de confianza incómoda al principio, pero imposible de ignorar después, porque implicaba exponerse sin saber exactamente qué recibirían a cambio. Hubo un momento en particular, en medio de una conversación que parecía rutinaria, en el que uno de los dos dijo algo que no estaba planeado, algo que no encajaba con la forma en la que solían manejarse. Y aunque intentó restarle importancia casi de inmediato, el silencio que siguió fue distinto, no fue incómodo ni tenso, sino más bien denso. Como si ambos estuvieran procesando lo que acababa de ocurrir desde lugares distintos pero igualmente profundos, entendiendo que lo que había salido no podía retirarse ni reinterpretarse fácilmente, y que de alguna manera obligaba a replantear lo que estaban construyendo sin haberlo definido nunca de forma clara. A partir de ahí, las dinámicas se volvieron más cuidadosas, no en el sentido de evitar conflictos o incomodidades, sino en la manera en la que cada uno empezaba a medir el impacto de sus palabras.
como si de pronto existiera algo que valía la pena proteger aunque todavía no supieran nombrarlo, lo que generaba momentos de duda antes de hablar. Pequeñas pausas que antes no existían y que ahora se volvían parte natural de cualquier intercambio, porque ya no era lo mismo decir algo sin pensar que decirlo sabiendo que podía afectar algo que apenas estaba tomando forma. Sin embargo, esa misma conciencia también empezó a generar tensiones sutiles, porque al intentar no arruinar lo que tenían, ambos comenzaron a contener ciertas reacciones. A postergar preguntas que antes habrían hecho sin problema, a interpretar silencios que tal vez no tenían el significado que les atribuían. Y ese exceso de interpretación empezó a crear una distancia que no era física ni evidente, pero que se sentía en los pequeños detalles, en la forma en la que algunas conversaciones terminaban antes de lo habitual o en cómo ciertas respuestas parecían incompletas, como si algo quedara siempre sin decir. Esa acumulación de cosas no dichas eventualmente llevó a un punto en el que uno de los dos no pudo sostener más esa dinámica, no porque hubiera ocurrido algo grave o definitivo, sino precisamente porque no había ocurrido nada que permitiera liberar la tensión que se había ido acumulando, lo que lo llevó a plantear preguntas que hasta ese momento habían evitado, no desde un reclamo, sino desde una necesidad de entender si lo que estaban viviendo tenía una dirección o si simplemente se estaban dejando llevar por algo que eventualmente se diluiría sin dejar nada claro. La conversación que siguió no resolvió todo de inmediato, pero sí rompió la ilusión de que podían seguir avanzando sin definir ciertos aspectos. Porque ambos se vieron obligados a reconocer que lo que sentían ya no podía tratarse como algo ligero, aunque tampoco sabían cómo transformarlo en algo más concreto sin arriesgar lo que ya tenían. Lo que los dejó en una posición incómoda pero honesta, donde ninguna respuesta era completamente suficiente, pero el hecho de haber hablado ya cambiaba el escenario de forma irreversible. Después de ese intercambio, hubo un breve distanciamiento que no fue producto de una discusión ni de un conflicto explícito, sino de la necesidad de procesar lo que había salido a la superficie. De reorganizar las ideas y las emociones sin la influencia directa del otro, lo que hizo que esos días se sintieran más largos de lo habitual, no por la ausencia en sí, sino por la constante presencia del otro en la mente, como si el espacio físico no fuera suficiente para generar una verdadera distancia interna. Cuando finalmente volvieron a coincidir, nada era exactamente igual, pero tampoco completamente distinto, porque aunque había una mayor claridad en algunas cosas, también había más preguntas que antes. Y esa mezcla de certeza e incertidumbre hacía que cada interacción se sintiera más significativa, más cargada de intención, como si cada gesto, cada palabra, cada silencio, tuviera un peso que antes no tenía, obligándolos a navegar una situación que ya no podían simplificar ni ignorar, pero que tampoco podían resolver de una sola vez. Actualización final. Pasaron varios meses desde aquel punto en el que habían decidido no ignorar más lo que estaba ocurriendo entre ellos, y aunque el tiempo avanzó con aparente normalidad, lo cierto es que todo lo que construyeron después se sostuvo sobre una base distinta, más consciente, más exigente, porque ya no se trataba solo de coincidir o de disfrutar la presencia del otro, sino de sostener lo que habían empezado a reconocer como algo real, algo que implicaba responsabilidad emocional y una disposición constante a no retroceder hacia la comodidad de lo indefinido, lo cual en algunos momentos resultaba más complejo de lo que cualquiera de los dos habría anticipado. Durante ese periodo, la relación no se volvió más simple, sino más clara, y esa claridad trajo consigo tanto estabilidad como nuevas tensiones, porque al empezar a decir en voz alta lo que antes solo insinuaban, también aparecieron diferencias que no podían resolverse con la misma facilidad que antes, ya que ahora cada desacuerdo tenía un peso mayor, no por su gravedad en sí, sino por lo que representaba dentro de algo que ambos querían cuidar, lo que los obligaba a aprender a discutir sin romper, a cuestionarse sin invalidarse y a sostener conversaciones incómodas sin recurrir al silencio como refugio inmediato. En ese proceso, hubo momentos en los que uno de los dos parecía avanzar más rápido que el otro, no en términos de sentimientos, sino en la forma de enfrentarlos, lo que generó cierta descompensación que no siempre supieron manejar con equilibrio, porque mientras uno buscaba definir, el otro a veces necesitaba tiempo para procesar. Y esa diferencia en los ritmos se convirtió en una fuente recurrente de tensión que, aunque nunca escaló a un punto irreversible, sí dejó huellas en la manera en la que se comunicaban, haciendo que cada conversación importante estuviera precedida por una especie de anticipación silenciosa. A pesar de eso, también hubo una construcción constante que no se detuvo,
porque incluso en medio de las dudas o los desacuerdos, ambos demostraban, de formas distintas pero complementarias, que estaban dispuestos a permanecer. A no retirarse ante la primera dificultad, lo que poco a poco fue generando una confianza más sólida, no basada en la ausencia de conflictos, sino en la certeza de que podían atravesarlos sin perderse en el proceso. Lo que terminó siendo más significativo que cualquier momento de estabilidad sin cuestionamientos. Con el paso del tiempo, empezaron a reconocer patrones en sí mismos que antes no habían considerado, no como defectos aislados, sino como formas de relacionarse que influían directamente en lo que estaban construyendo. Y ese reconocimiento no siempre fue cómodo, porque implicaba aceptar que algunas de las tensiones no provenían del otro, sino de historias previas, de expectativas no verbalizadas o de mecanismos de defensa que ya no resultaban funcionales dentro de esa dinámica, lo que los llevó a un nivel de introspección que, aunque necesario, también exigía un esfuerzo constante para no caer en viejas formas de actuar. Hubo un punto en el que dejaron de preguntarse qué eran y empezaron a preguntarse qué querían hacer con lo que eran, y ese cambio de enfoque marcó una diferencia importante. Porque ya no se trataba de encontrar una etiqueta que los definiera, sino de tomar decisiones concretas sobre cómo querían seguir avanzando, lo que implicaba asumir que cualquier elección tendría consecuencias. Que no podían mantener todas las opciones abiertas sin afectar la estabilidad que habían logrado construir hasta ese momento. La decisión que finalmente tomaron no fue impulsiva ni completamente segura, pero sí fue honesta, y aunque no eliminó todas las dudas, sí les dio una dirección que hasta entonces había estado ausente, permitiéndoles reorganizar sus expectativas y ajustar la forma en la que se vinculaban, no desde la idealización, sino desde una comprensión más realista de lo que podían ofrecer y de lo que necesitaban del otro. Lo que redujo ciertas tensiones, pero también dejó en evidencia nuevos desafíos que tendrían que enfrentar con el tiempo. A partir de ahí, la relación entró en una etapa más estable en apariencia, pero no necesariamente más sencilla, porque mantener lo que habían construido requería una atención constante, una disposición a seguir conversando incluso cuando parecía innecesario y una capacidad de adaptación que no siempre resultaba natural. Especialmente en momentos en los que las circunstancias externas empezaban a influir en su dinámica, poniendo a prueba lo que habían logrado consolidar hasta ese punto. Con el tiempo, ambos entendieron que lo que tenían no se sostenía por inercia ni por costumbre, sino por una decisión reiterada de permanecer y de seguir construyendo a pesar de las dificultades. Y aunque eso no garantizaba que todo funcionara de forma perfecta, sí les daba una base más firme desde la cual enfrentar cualquier cambio futuro, entendiendo que el verdadero desafío no era evitar los conflictos, sino aprender a atravesarlos sin perder la conexión que tanto les había costado construir.